Bienvenidos a esta conferencia número 446 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía. Hoy vamos a seguir con, ya sabemos, todo el tema de Isaías, Daniel, las profecías del tiempo del fin, pero específicamente vamos a hablar de Israel y especialmente del gran Israel, que es el gran objetivo final. Comencemos. Para comenzar, vamos a hablar de lo último que está pasando aquí en Israel. No vamos a hablar tanto del tema de la guerra en sí, del número de víctimas. Ya comentaremos, si Dios quiere, la semana que viene, sobre todas las cuestiones que están pasando, cosas quizás muy macabras y terribles, pero que hay que comentarlas, especialmente para aquellos, digamos, hermanos cristianos que prácticamente creen que es el mismo Jesucristo quien está comandando el ejército de Israel. Bueno, vaya Jesucristo en el que creen. Pero ya hablaremos de eso. Hoy vamos a ir a lo que está pasando especialmente con esta tregua y estas cosas, y luego ya nos vamos a meter en el asunto que nos interesa al final. Por supuesto, Isaías, Daniel, Apocalipsis, Ezequiel, estas profecías del tiempo del fin, que aquí las tenemos. El rey del sur y la tierra gloriosa. ¿Quién es el rey del sur? Bíblicamente en Daniel, todo lo que es el Islam. Y la tierra gloriosa, pues ya sabemos cuál es, ¿no? Ministro israelí exige la soberanía sobre Cisjordania tras orden de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu. Esto es un adelanto porque luego vamos a ir a ver un poco más de las noticias con respecto a esta cuestión. Dice, la Corte Penal Internacional de La Haya demuestra una vez más que es antisemita hasta la médula, afirmó Itamar Ben-Gvir. Bueno, dice que la Corte Penal Internacional es antisemita hasta la médula. Vamos a ver un poco el artículo, dice, es de RT. La respuesta a las órdenes de detención es la aplicación de la soberanía sobre todos los territorios de Judea y Samaria, la parte de Cisjordania administrada por Israel desde 1967. La colonización en todo el país y la ruptura de los vínculos con las autoridades terroristas, incluidas las sanciones, escribió Ben-Gvir en su cuenta de Telegram. Asimismo, calificó la decisión de la CPI tomada esta misma jornada como una vergüenza sin precedentes, que sin embargo no sorprende en absoluto. Esto es de unos pocos días, de la semana pasada. La Corte Penal Internacional de La Haya demuestra una vez más que es antisemita hasta la médula. Esto es una completa locura del sistema, aseguró el alto funcionario, ¿no? En apoyo al primer ministro en la guerra justa, agregó. Sí, le falta decir la guerra santa. Bueno, ya sabemos cómo Israel lleva ya un tiempo, digamos, acusando a todos los organismos internacionales que tienen que ver con la ONU, o bueno, este sería una cuestión de justicia del Tribunal Penal Internacional o la Corte Penal Internacional, que están contra Israel, que favorecen al Islam. Bueno, ya sabemos que Israel, cuando le conviene las resoluciones de la ONU, como por ejemplo pasó para la misma creación del Estado de Israel, para eso bien, pero cuando las cosas no le gustan, pues son antisemitas. Claro, ya esta retórica corre el riesgo de que pronto ya no le haga efecto tildar de antisemita a todo aquel que critica, condena, cuestiona o aunque sea pone en duda las políticas de Israel. Cuando ya se repite tanto, lo comentábamos con el tema de ultraderechista y todas esas cosas, ya deja de perder efecto. Pero sí hay una realidad, hay un verdadero, sí, más que antisemitismo, antijudaísmo, que va creciendo y crecerá con todo lo que está pasando. Y al final, de alguna manera, tendrán excusa para ir. Bueno, vemos cómo son cosas que se retroalimentan, tendrán la excusa para ir a más. Netanyahu, no hay nada más justo que la guerra que Israel libra en Gaza. Para él, esto no hay nada más justo. Pues vaya concepto de la justicia. Ya sabemos, ojalá, por lo menos aplicaran la ley del talión, pero ni siquiera.
El primer ministro, veremos alguna cosita de este artículo, el primer ministro acusó a la Corte de la Haya de ser un organismo político, parcial y discriminatorio y tildó la acusación contra él de absurda y falsa, lo que veíamos. Esto es parcial, es discriminatorio, es absurdo, es falso, pues no tenemos por qué cumplirla. Bueno, ya sabemos que todas las cuestiones de la legalidad internacional, Israel no le interesa en lo más mínimo. No le interesa y las cumple si les va bien y las incumple si no les va bien. Pues aquí el final del artículo. Vamos a ver algunas cosas más. También estas noticias son de la semana pasada, hace una semana. Estados Unidos vetó una resolución de la ONU que exigía un alto el fuego en Gaza porque no vinculaba la liberación de rehenes. A ver, vamos a leer algunas cosas. Dice, el embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, dijo que Estados Unidos trabajó durante semanas para evitar un veto a la resolución patrocinada por los 10 miembros electos del Consejo y expresó su pesar por el hecho de que no se aceptara un lenguaje de compromiso. Sí, según él, estuvo trabajando para que no haya veto a esta resolución planteada por los 10 miembros del Consejo de Seguridad, pero al final sí lo tuvo que vetar porque, bueno, ¿por qué? Ahora nos va a explicar. Dejamos en claro durante las negociaciones que no podíamos apoyar un alto el fuego incondicional que no liberara a los rehenes, dijo. Jamás lo habría visto como una reivindicación de su cínica estrategia de esperar y rezar para que la comunidad internacional olvide el destino de más de 100 rehenes de más de 20 Estados miembros que han estado retenidos durante 410 días. Esto es lo que dicen. Dice, la resolución que se sometió a votación exige un cese al fuego inmediato, incondicional y permanente que sea respetado por todas las partes y reitera además su demanda de la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes. Bueno, para que según ellos esto no era totalmente vinculante, sí hay una demanda de liberación, pero no se exigía de la manera como ellos pensaban, entonces aquí lo vetamos. Pues ya sabemos para dónde va Estados Unidos y cómo van de la mano con Israel. Y al final, por una cosa o por la otra, parece que la guerra siempre es mejor que siga adelante. Parece que parar la guerra nunca es lo justo, ni lo bueno, ni lo que realmente se debe hacer. Bueno, dice el embajador de Israel ante la ONU, Dani Danon, respondió que la resolución no era un camino hacia la paz, era una hoja de ruta hacia más terror, más sufrimiento y más derramamiento de sangre. Agradeció a Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel, por ejercer su veto, por ponerse del lado de la moralidad y la justicia, por negarse a abandonar a los rehenes y sus familias. Sí, el aliado más cercano, algo que en gran manera comenzó a ser ya un hecho cada vez más notorio, más fuerte a partir de los años 60. Hay una de las cuestiones de las por qué se mató a Kennedy que generalmente nunca se nombra. Sí, se sabe lo de la guerra de Vietnam, el tema de Cuba, el tema de el FBI, la CIA, cuestiones de sociedades secretas, pero poco se habla de que Kennedy estaba en contra de que Israel tenga armas atómicas. Aquí había una de las grandes cuestiones y una de las grandes causas por qué pasó lo que pasó con él y luego con su hermano y con su hijo y con tantos. Y Kennedy no quería que, por ejemplo, Israel tenga armas atómicas. No estaba dispuesto a someter la política internacional de Estados Unidos a los intereses, no sé si decir los intereses de Israel, sino los intereses de cierta élite que también el sionismo es un instrumento de ellos, ¿no? Unos intereses de cierto poder que está usando a Estados Unidos y también a Israel, también al sionismo y también a la City de Londres para unos intereses. Kennedy no estaba de acuerdo. Y bueno, ya sabemos lo que le pasó. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por crímenes de guerra en Gaza. Sí, Gallant, el ministro de Defensa, que ya ha dejado de ser porque tenía sus roces, inclusive él quería, preponderar, digamos, la cuestión de los rehenes, pero Netanyahu no. Y hace poco, ya sabemos, el día de las elecciones de Trump, que ganó Trump, fue cambiado por otro. Pero aquí la cuestión, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Gallant. ¿Se llevarán a cabo? Bueno, aparentemente Netanyahu pronto quiere visitar Europa. Claro, primero se va a tener que cerciorar de que no va a tener problemas. Esto ya sabemos que lo hacen, lo hablan, dicen, no, tranquilo, tú ven que no pasa nada.
y veremos si lo tenemos aquí a Netanyahu pronto dando vueltas por Europa. En Europa no es lo mismo que Estados Unidos, en el discurso tan pro-israelí que tiene Estados Unidos, sabemos que Europa no es tan así, pero ya veremos cómo van las cosas. El Senado de Estados Unidos rechazó por amplia mayoría las resoluciones que pedían frenar la venta de armas a Israel. Ya vemos cómo es Estados Unidos, sea demócratas o republicanos en esta cuestión. Llevamos ya más de medio siglo donde la política de Estados Unidos y la de Israel van juntas. El senador independiente Bernie Sanders criticó el uso de fondos públicos estadounidenses para financiar ataques en Gaza y Líbano. Sus propuestas incluían bloquear la entrega de municiones para tanques, morteros y kits para convertir bombas no guiadas en proyectiles de precisión. El Senado de Estados Unidos desestimó este miércoles por amplia mayoría 3 resoluciones propuestas por el senador independiente Bernie Sanders que buscaban bloquear la venta de ciertos tipos de armamento a Israel. Con 79 votos en contra, las iniciativas incluían prohibir la venta de municiones de tanque de 120 milímetros, municiones de mortero de alto explosivo de 120 milímetros y kits para convertir bombas no guiadas en armas de precisión. Sanders denunció que en el Pleno que estas armas han sido usadas con efectos devastadores contra los civiles de Gaza y Líbano. No obstante, subrayó que las restricciones propuestas no afectarían la capacidad de Israel para defenderse. Israel se puede defender, pero otra cosa es darle ciertas armas para que las siga usando contra la población, es lo que está diciendo. En una conferencia de prensa previa, el senador afirmó que Israel tiene derecho a responder al ataque del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre del 2023, pero criticó al primer ministro Benjamín Netanyahu por emprender una guerra no solo contra Hamas, sino contra el pueblo palestino. Durante su intervención destacó que lo más doloroso es que la mayor parte de lo que está ocurriendo se hace con armas estadounidenses y con el dinero del contribuyente estadounidense. Además, calificó la crisis humanitaria en Gaza como apocalíptica. Aquí tenemos un senador, pero claro, es independiente. Pero por mayoría, por gran mayoría, esto no pudo seguir adelante. Porque quizás ya mucho hemos conocido las noticias, también informaremos de esto, de cómo el gran lobby, el AIPAC, el gran lobby judío en Estados Unidos, financia a todos los congresistas, sea del Senado como del Congreso. A todos los parlamentarios, el 100% están financiados por el lobby del AIPAC. Claro, ¿qué libertad política legislativa puede tener un gobierno donde todo el aparato legislativo del país está financiado por un lobby de una nación extranjera? Pues cosas increíbles que están pasando en la mayor democracia del mundo. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, expresó su firme oposición a las medidas. Israel necesita protegerse a sí mismo, no solo hoy, sino también mañana, el próximo año y en el futuro, dijo Schumer. Ha sido un pilar de la política estadounidense proporcionar a Israel los recursos que necesita para defenderse de sus enemigos. No debemos desviarnos de esa política. Ha sido un pilar desde cuándo, como decíamos, desde los años 60. Quizás también sería bueno mostrar los grandes cambios que hubo en los años 60 en Estados Unidos a nivel político, en todos los sentidos. Cómo comenzó a ponerse la evolución, por ejemplo, en toda la educación pública, por dar un ejemplo, pero realmente los años 60 fueron un punto de inflexión en la política de Estados Unidos. Y lo que pasó con Kennedy fue ya, claro, fue como un golpe de Estado lo que hubo ahí, totalmente. Pero ha sido un pilar toda la historia. Esto es lo que decían los padres fundadores. Para nada, someter la política de la nación a otro Estado. Sí, ha sido un pilar desde que cierta gente ya se fue afianzando más en el poder, cierta élite ha ido ya tomando el control de la nación, a partir de ahí sí. Y el senador republicano Lindsey Graham, que suelta unas perlas que son increíbles, también se expresó en contra de las iniciativas. Esto será visto por los enemigos de Israel y los enemigos de la paz como una señal de que si se mantienen firmes ganarán, puntualizó. Pues solo hay que ver lo que dice este hombre dan ganas de vomitar cuando este hombre habla de paz, Lindsey Graham. El gobierno de Biden ha intensificado sus advertencias y llamados a Netanyahu para que haga más para proteger a los civiles y permitir el ingreso de más asistencia a Gaza. Bueno, fuera de suspender un envío previsto de bombas de 2.000 libras,
Biden ha rechazado los llamados para limitar el apoyo militar a Israel. Sí, por un lado dice que hay que proteger a los civiles, que esto, pero sigue enviando todo el armamento con el cual Israel sigue machacando y exterminando a poblaciones enteras. Qué contradicción, ¿no? Los republicanos han expresado su firme respaldo a Netanyahu y tendrán la mayoría en ambas cámaras del Congreso en el próximo año. Sí, senadores y diputados, todos tienen mayoría Donald Trump. Cuando Donald Trump asuma la presidencia. Recordemos esa ley que salió hace poco donde en muchísimas cuestiones el presidente es impune, es decir, no se le puede juzgar mientras sea presidente, con lo cual prácticamente tiene carta libre a hacer lo que quiera y no se lo puede juzgar. Y además tiene ambas cámaras. Vaya la presidencia que se viene con Donald Trump. Los cerca de 18.000 millones de dólares que Estados Unidos ha enviado en apoyo militar a Israel durante la guerra fueron un tema decisivo en la campaña presidencial, en la que los republicanos prometieron mantener un respaldo ininterrumpido a Israel. Trump ha prometido un fuerte apoyo a Israel y ha instado a Netanyahu a poner fin rápidamente a la guerra en Gaza. Lo que uno piensa, si con los demócratas ha tenido este apoyo, ¿qué pasará con los republicanos? Que son más pro-israelíes todavía. Gabinete de Seguridad de Israel aprueba un acuerdo de cese del fuego con Hezbollah en el Líbano. Esto es de hace, ¿qué? 3 días. Sí, hace nada. Vamos a leer algunas cuestiones. Aunque el acuerdo aún no ha sido anunciado oficialmente, se cree que el cese de hostilidades de 60 días tiene como objetivo implementar la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, con la esperanza de que pueda formar la base de una tregua duradera. La resolución 1701 fue adoptada para poner fin a una guerra de 34 días entre Israel y el Líbano en 2006 y había mantenido una calma relativa en la zona durante casi 2 décadas. Eso duró hasta el día después del ataque de Hamás del 7 de octubre del año pasado, cuando Hezbollah atacó en solidaridad, comenzando más de un año de conflicto. Luego nos dice, más de 3.000 personas han muerto por los ataques de Israel en el Líbano desde el 16 de septiembre, cuando Israel intensificó su campaña bélica contra Hezbollah, según el Ministerio de Salud libanés. Más de 13.400 personas han resultado heridas. Sí, más los miles y miles, se hablan de 40 y pico de mil, 50.000, pero ya hemos visto de gente que habla que con la cantidad de desaparecidos, gente en los escombros, esto podría superar inclusive los 150.000, los 200.000 muertos en Gaza. ¿Qué pasa en el Líbano? Bueno, ya veremos, pero aparentemente hay una tregua de hace unos 3 días, hay una tregua de 2 meses. Sí, Netanyahu dice que esto también es para dar un respiro y, bueno, la replanteación es ir para tomar fuerzas, si se quiere. Pero ¿qué es lo que ha pasado después? Dice, antes de las votaciones el acuerdo fue recibido con furia por el ala más extrema de la coalición de Netanyahu y con cautela por parte de los residentes del norte de Israel, muchos de los cuales han sido desplazados por el conflicto junto con los residentes del sur del Líbano al otro lado de la frontera. Vaya, si Netanyahu no es del ala extrema, es una especie de moderado, pues ¿quiénes serán los otros? Porque vaya lo que está haciendo el gobierno de Netanyahu. Pero hay gente que es peor también. Siempre hay peores, ¿no? El ministro de ultraderecha de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, calificó el lunes el acuerdo de error histórico, que no logró el objetivo principal de la guerra de devolver a los israelíes desplazados a sus hogares en el norte. Ben-Gvir también ha trabajado durante mucho tiempo para frustrar posibles acuerdos de alto el fuego entre Israel y Hamás en Gaza. Muy bien, ¿no? Es decir, alguien que se dedica a frustrar acuerdos de paz. Los alcaldes de las comunidades más septentrionales de Israel se indignaron por los informes de que el gobierno de Netanyahu estaba dispuesto a aprobar el acuerdo, y uno de ellos lo calificó de acuerdo de rendición y de vergüenza a escala histórica. Vemos que hay, digamos, una presión también de gente más dura todavía de lo que puede ser Netanyahu mismo, que tienen poder, que tienen peso también en todo este aparato, en el Estado de Israel. ¿Durará? Vamos a ver noticias de último momento. Incertidumbre por el alto el fuego en el Líbano. Israel y Hezbollah se acusan de violar la tregua. Sí, no fue... Es decir, apenas se implanta este acuerdo, se logra el acuerdo de paz, la tregua, pues enseguida ya empiezan a acusarse de que tú lo violaste, no, que lo violas tú, pero parece que esto
no tiene mucho recorrido. Israel aceptó el martes un alto al fuego con Hezbollah en Líbano, pero la esperanza de que esta tregua se convierta en una paz duradera ha empezado a diluirse 2 días después. Tanto Israel como su enemigo en el campo de batalla se han acusado mutuamente de violar el acuerdo. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dado instrucciones a su ejército para retomar los ataques en caso de que se rompa el alto el fuego. En caso de que se rompa, pues ataques. Estas noticias son de último momento. Y esta también de hoy. Israel acusa a Hezbollah de violar la tregua y lanza nuevos ataques al Líbano. Tras el acuerdo, el gobierno de Netanyahu señaló al grupo extremista por sus actividades en una planta que almacenan cohetes. Sea como fuere, vemos que parece que esto no se sostiene. Veremos estos 2 meses, puede ir todo un poco más calmado, pero ya a los 3 días ya empiezan los ataques otra vez. ¿Alguien cree que esto va a frenar, que esto va a parar? Pues a ver. Y ahora sí, nos metemos en el objetivo de este programa, de esta conferencia de hoy, que es ver el tema del Gran Israel. ¿Qué tenemos aquí? Ahora vamos a ver, ¿no? Vemos una bandera típica de Israel y abajo un mapa, escritura hebreas. ¿Qué es? Un uniforme militar. Y ya vemos un uniforme militar con este logo, esta bandera, este mapa de lo que sería aparentemente el Gran Israel. Y digo aparentemente. Realmente, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el mapa, el plan de conquista que tiene Israel, que tiene el gobierno sionista? Puede ser que sea este que vemos aquí. Ya veremos y comentaremos algo. Pero vamos a ver algunas cosas. Seymour Hersh, Israel anexará Cisjordania formalmente tal vez en 2 semanas. El control sobre la Franja de Gaza y Cisjordania es la exigencia clave de la derecha religiosa en Israel, recuerda el periodista. Este famoso periodista que ha denunciado lo que pasó en el Nord Stream 2 y ha denunciado muchas cuestiones, lo que pasó con Nasrallah, el líder Hezbollah. Este hombre se había reunido más de una vez con Nasrallah, tenía buenas palabras hacia el líder Hezbollah y es judío, obviamente. Esto fue del 20 de noviembre, en 2 semanas. Sería para los principios del mes que viene. Bueno, no sabemos que eso se vaya a cumplir, pero él tiene claro que esta es la idea, el objetivo de Israel, es anexarse, ¿qué? Cisjordania, bueno, lo más pronto posible. Vamos a leer algo del artículo. El periodista estadounidense Seymour Hersh ha advertido este miércoles en su blog que el liderazgo de Israel anexará Cisjordania formalmente en un futuro muy próximo, tal vez en 2 semanas. Según le indicó recientemente un funcionario de Washington, bien informado. Sí, tienen sus fuentes, por supuesto. El gobierno israelí planea dar el paso decisivo con la esperanza de que ponga fin de una vez por todas a cualquier conversación sobre la solución de 2 estados y convenza a algunos en el escéptico mundo árabe para que reconsideren la financiación de la reconstrucción prevista de Gaza, escribe Hersh. Sí, quiere quitar toda esperanza a cualquiera que plantea la solución de los 2 estados e inclusive los que ya están pensando, planificando la reconstrucción de Gaza. Pues Israel quiere poner un punto y final a toda esta cuestión. El control sobre toda Gaza y Cisjordania es la exigencia clave de la derecha religiosa en Israel, que ahora domina el gobierno. Pensemos que cuando surge el Estado de Israel, era la izquierda realmente. Israel tiene el judaísmo a nivel mundial, los judíos tienen una base muy de izquierda también. Por eso también vemos o podemos conocer como muchos de los ideólogos, inclusive del comunismo, el comunismo soviético, Lenin, Trotsky, compañía, la mayoría eran judíos. Luego los famosos estos ideólogos de la escuela de Frankfurt, que en los años 60 se les abrió de par en par, vaya a saber por qué, quién hizo eso, de par en par las puertas de las universidades de Estados Unidos. La mayoría de los judíos en Estados Unidos son demócratas. El socialismo es muy fuerte dentro del judaísmo. Es más, muchos, y con gran razón, muchos podemos saber que los grandes ideólogos del socialismo han sido judíos. Pero así como comenzó con una tendencia muy fuerte del control de la parte socialista, más de la izquierda en Israel, en estos últimos años con Netanyahu, con Ariel Sharon, la balanza se inclinó para el otro lado y ahora quien está teniendo el poder y ostentando el poder ya de hace un par de décadas es la derecha. Dice,
recordando que las comunidades árabes que viven en Cisjordania se han visto sometidas a una presión cada vez más violenta por parte de la policía israelí, y los ataques armados de los colonos se han convertido en una triste ruina. Pero bueno, según él, le han informado, gente que sabe, bien informada, que lo que quiere Israel es hacer esto. Bueno, estaremos pendientes a ver qué pasa. Aquí vemos esta noticia. Israel está en la tierra árabe, incluyendo la Meca y Medina, o Israel quiere la tierra árabe. Esto es de traducción automática. Prueba en el emblema del ejército del Sahal. Aquí dice que, bueno, que Israel quiere la tierra árabe, que se quiere anexionar también la tierra árabe, incluyendo, dice, la Meca y Medina también, es decir, los dos lugares más sagrados del Islam. El otro es Jerusalén, por supuesto. Y dice como que la prueba está en el emblema del ejército del Sahal. Aquí vemos, aquí como en el brazo, en el hombro, me parece que es ahí, que de un soldado que tiene este mapa. Según lo que yo pude averiguar, no es algo que lo tenga todo el ejército, no es que tampoco lo tenga una división, digamos un escuadrón, una división entera estén con esto, pero digo, es lo que yo pude averiguar, no pude encontrar mucho más. Aparentemente es un soldado que se puso este parche. Alguien podrá pensar, ¿y por qué lo dejan, no? ¿Acaso nadie lo revisó? ¿No hubo un general, un capitán, un teniente, alguien, bueno, un superior que le diga, soldado, a ver, ¿qué se ha puesto en el uniforme? El uniforme militar es el uniforme militar. No sé, cualquier soldado no le puede ir poniendo lo que se le da la gana y ya está. Pero bueno, lo que pude yo investigar fue cosa de un soldado. Y no digo que eso sea así, a lo mejor hay muchos más. Pero bueno, esta es la única foto que existe, o por lo menos que yo he encontrado. No hay ninguna más, pero da que pensar, porque ya digo, aunque sea uno, ¿por qué lo dejan? ¿Por qué lo dejan? ¿Por qué los superiores no hacen nada? Ya vimos cómo cuando surgió lo del 7 de octubre, ya veíamos cómo había militares israelíes que tenían el tema de Al-Aqsa también en el uniforme, cómo van jugando con estos. Hay un plan de extender las fronteras y eso no se puede negar. Vamos a ver un poco de esto. Vamos a ver este artículo, que es muy interesante. Solo leeremos una partecita, pero el que quiere por ahí conocer más puede leerlo entero. Nosotros leemos, por una cuestión de tiempo no lo leeremos todo. Y dice, ¿qué significa reconocer las fronteras de Palestina de 1967? ¿Qué significa? Aquí vemos distintos mapas. Aquí vemos lo que era Palestina en 1917, claro, todo era Palestina, todos eran palestinos. Luego ya, a partir de 1948, vemos lo que es Israel en gris. Entonces ahí tenemos la parte de Gaza, la parte de Cisjordania. Luego, a partir de 1967, viene el control israelí, luego el muro, nos habla, y vemos el mapa del 2020, como Israel cada vez anexionándose más terreno. Entonces, lo que vamos a ver es algo que tiene que ver con las fronteras. ¿Tiene unas fronteras oficialmente reconocidas Israel? Como vemos, va cambiando a medida que puede, el mapa de Israel va cambiando. Aquí nos habla un poco de la cuestión de lo que dice Pedro Sánchez, pero esto es lo que nos interesa. Israel es un país sin límites geográficos definidos oficialmente, es decir, oficialmente Israel no tiene fronteras. Tiene frontera de facto con la Franja de Gaza desde que retiró sus tropas y colonos en 2005, pero Gaza y Cisjordania son considerados por la ONU una única entidad ocupada, sin que se hayan determinado todavía las fronteras oficiales. El estatuto y los contornos definitivos de Cisjordania, la Franja de Gaza y Jerusalén Este deben decidirse en negociaciones entre Israel y los palestinos, pero ya vemos qué está pasando con los palestinos. Se lo está intentando, sí, aniquilar, exterminar, que viven bajo ocupación israelí, pero décadas de conversaciones han resultado hasta ahora infructuosas. Entonces, ¿tiene un Estado con fronteras definidas? No. Con lo cual, a medida que pasa el tiempo, ellos van intentando anexionarse, ocupar más terreno e ir moviendo las fronteras. Esto también es algo para tener en cuenta de por qué Israel no le interesa y nunca le interesó decir, bueno, esta es nuestra nación, o inclusive esto es lo que queremos, no podemos tenerlo, pero aspiramos a esto. No, no lo dicen. Pero es lo que estamos hablando, sí es lo que se habla mucho de el Gran Israel. Aquí tenemos, bueno, la famosa Guerra de los 6 días en 1967,
que cambió todo el panorama de Oriente Medio, pero las cosas han cambiado mucho en los ejércitos de alrededor. Ahora ya Israel no puede con todos ellos, como si casi pudo en esa época. Así será el gran Israel. Esta es una noticia de aquí, de este canal, muy de izquierda, bueno, de esta nueva izquierda, ¿no? Esta izquierda, no hablamos de comunismo, pero hablamos de esta izquierda progresista, woke, digamos, de hoy día. Así sería el gran Israel que plantean los radicales, Jordania, Líbano, Egipto, Arabia Saudí, Irak y Siria, en el punto de mira. Ya vemos, La Sexta, aquí de España. No vamos a leer este artículo porque vamos a leer un artículo que está muy bien planteado, que es más extenso, pero está muy bien, pero vamos a leer la parte del final, ¿no? Bueno, comenta un poco de que estos son los muy radicales, los fanáticos, y al final dice: sin embargo, Israel ha estado ampliando el conflicto en la región. Recientemente, el primer ministro Netanyahu presentó en las Naciones Unidas un mapa del Nuevo Oriente Medio en el que no aparecían ni Cisjordania ni la Franja de Gaza. Lo hemos visto. Presentó en la ONU un mapa donde Cisjordania y Gaza, como tales, ya no existen, son Israel. Pero solo se van a quedar ahí. Y ahora sí, vamos a este artículo. Si alguien ve el logo ahí con el Che Guevara, su comandante Marco, Fidel. Resumen latinoamericano. Pero aquí mostramos de todo, mostramos de Israel, mostramos de izquierda, mostramos fuentes de derecha, de izquierda, rusas, estadounidenses, de todos los ámbitos, de todo el espectro político, de todo el mundo, no tenemos problema. Lo que es interesante lo ponemos. Pero bueno, sabemos que esta clásica izquierda latinoamericana, sí, con Israel no tiene mucha simpatía. Pero vamos a leer el artículo, porque el artículo está muy bien. Palestina, la fantasía del gran Israel, de Smotrich, arraigada en el sionismo de Theodor Herzl. ¿Quién fue Theodor Herzl? Bueno, aparentemente el creador, por lo menos la cara visible, del sionismo de los años 1890 y pico, ¿no? Dice: el ministro israelí Bezalel Smotrich propuso en televisión expandir el territorio ocupado hasta Damasco, provocando una fuerte reacción en contra. Sí, este ya no habló solo de Cisjordania y Gaza, habló inclusive de Damasco, de Siria. Y Siria es todo un ejército, y además muy, muy cercano a Rusia. El ministro del régimen israelí, Smotrich, expuso sin ambajes en un programa de televisión a principios de esta semana el plan para expandir la entidad ocupante hasta Damasco, lo que desató una fuerte reacción en contra. Conocido por su demagogia racista y fascista, bueno, claro, ya vemos la tendencia, la inclinación del articulista de este artículo, pero vamos a ver los datos que sí son interesantes. Smotrich hizo estas declaraciones en un documental recientemente estrenado titulado En Israel, Ministros del Caos, en el cual afirmó que la agencia expansionista arraigada en la visión sionista de un gran Israel más allá del río Jordán se desarrolla poco a poco. Pensemos que es un ministro del gobierno y está hablando del gran Israel y que lo están llevando a cabo. Es decir, no es como algunos podrían decir, bueno, estos son algunos fanáticos ortodoxos o esto o lo otro. No, estamos hablando de gente del gobierno en funciones que están diciendo que están llevando a cabo el plan del gran Israel. Así que son cosas que las tenemos que tomar muy en serio. Pensamos que esto va a parar, que Israel va a claudicar. Además, y ya iremos, y ya sabemos, lo comentamos, pero volveremos a comentar quién está atrás de Israel realmente, para ver que esto no va a parar. Absolutamente, pero lentamente, respondió el cercano asesor y confidente del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de extender las fronteras del régimen desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán. Nuestros grandes sabios solían decir que el futuro de Jerusalén se extendería hasta Damasco, adujo. Sus comentarios se produjeron en medio de la guerra genocida de Israel y Gaza y Líbano. Bueno, sí, ¿no? En el medio de todo esto es cuando él dijo esto. Aquí tenemos un mapa de lo que aparentemente es el gran Israel. Digo aparentemente el plan que ellos tienen. Puede ser, yo no sé los planes más ocultos, los que realmente están en el centro de la cuestión, si es exactamente así, si esto que se ha filtrado son especulaciones, pero más o menos va por aquí.
Dice, al reflexionar sobre octubre del 2023, cuando los funcionarios del régimen israelí prometieron perseguir objetivos militares en Gaza contra el movimiento de resistencia islámica de Palestina, Hamas, paralelamente a justificaciones similares para los bombardeos en el sur del Líbano, bajo el pretexto de atacar sedes del movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, en el sur de Beirut, se hace evidente que Israel está ejecutando la llamada estrategia del Gran Israel. Y esto no cabe duda. Más allá de la tendencia que pueda tener esta gente que escribe, esto es inapelable. El Gran Israel es un concepto expansionista e irredentista y un plan para expandir la entidad sionista en los territorios de Asia Occidental y el norte de África. Es tan antiguo como la ideología sionista, o muchísimo más, luego comentaremos, y fue proclamado por su fundador, Theodor Herzl, en el siglo XIX. Además, los partidarios de ideas similares incluyen a numerosos políticos israelíes hasta la fecha. En el sentido territorial más estricto, incluye la actual entidad sionista junto con los territorios palestinos y sirios ocupados, específicamente la Cisjordania ocupada, Gaza y los ocupados altos del Golán, estos que son de Siria. En un sentido más amplio, abarca el área desde el Nilo hasta el Éufrates, o los territorios de Egipto, Jordania, Líbano, Turquía, Siria, Irak, Kuwait y Arabia Saudí. Es decir, es algo impresionante y espeluznante a la vez, porque meterse contra todos estos pueblos, pues vaya. Los fundadores del sionismo dejaron margen para una expansión militar a largo plazo del régimen del apartheid. Sí, el apartheid, digamos, sionista, ellos se refieren, no está hablando del sudafricano. La anexión de más territorios extranjeros y la presión por el reconocimiento. Ejemplos empíricos de esta política son los asentamientos ilegales en Cisjordania, Al-Quds, Jerusalén Este y los altos del Golán. Las afirmaciones de Smotrich reflejan simplemente lo que el régimen ya está implementando sobre el terreno. Aunque los políticos israelíes de alto rango son discretos acerca de los planes de expansión maximalista debido a la impopularidad y falta de viabilidad de la idea, sionistas como Smotrich ocasionalmente hablan al respecto. Sí, algunos se cuidan, pero siempre están estos que son más fanáticos, más extremistas, que tienen la costumbre mala o buena para nosotros que nos queremos enterar de que se les va, es más fácil que se les vaya, se van de boca, digamos, se van de lengua y van soltando las cosas, pero los otros, hay algunos que son más prudentes, controlan más las situaciones y no lo expresan abiertamente, pero por lo que están haciendo realmente, los hechos de lo que está haciendo el Estado de Israel, más las perlas que sueltan de vez en cuando ministros como este, uno ya ve por dónde van los tiros. Pero ya es algo que cada vez está tomando, desde que empezó quizás la cuestión con Hezbollah, de hace un par de meses, esto se ha puesto ya más sobre la mesa, el tema del Gran Israel. Hasta ahí eran poca gente la que hablaba, pero ahora ya inclusive en medios de comunicación como La Sexta, que es un medio televisivo, oficial, inclusive propagandístico del gobierno, pues ya lo están diciendo. Después lo dirán a su manera que bueno, es cosa de cierta gente, pero no, quizás no se meten directo de que es cosa del gobierno de Israel inclusive. Aquí estos van más directo. Porque claro, están en Latinoamérica, son más, bueno, ya sabemos la tendencia que tienen, y van y dicen las verdades sin pelos en la lengua, y lo que están diciendo por ahora es verdad, eso es indiscutible. Las primeras referencias a la llamada ideología del Gran Israel provienen de la Biblia hebrea, un concepto que más tarde fue reiterado por Theodor Herzl, el principal defensor de la ideología fascista del sionismo. Sí. Comentaremos luego la promesa de Dios a Abraham, algo comentaremos porque viene de ahí. En los diarios completos de Theodor Herzl, volumen 2, se refiere a la frase bíblica desde el arroyo de Egipto hasta el Éufrates. Algunos quieren usar esto que el arroyo no es el Nilo, que no, es el río de Egipto, que es el Nilo. No es un arroyo que está por ahí más cerca de Israel, no, es del río al otro río, de los dos grandes ríos, del Nilo al Éufrates, mientras imagina las futuras fronteras de la entidad sionista. Herzl, cuyos diarios fueron compilados y editados por Rafael Patal y publicados en 1960, se centró principalmente en lo que él denominó la patria para los judíos en Palestina, a costa de los palestinos nativos. En 1897 básicamente había dos tierras que se propusieron para llevar a los judíos, era la Palestina de toda la vida, la otra era Argentina.
También había un lugar africano, no me acuerdo si era Mozambique, había un lugar africano, no lo recuerdo exactamente, pero básicamente estaban entre estos dos, entre Palestina de toda la vida o Argentina, que en ese tiempo era un país muy grande y prácticamente muy despoblado. No había todavía llegado la gran inmigración europea de principios del siglo XX. Pero al final el plan es el plan y el plan es Jerusalén. Dice, de manera similar, el rabino Yehuda Leib Fishman, miembro de la Agencia Judía para Palestina, reforzó esta narrativa durante su testimonio ante el Comité Especial de Investigación en la ONU el 9 de julio de 1947. La tierra prometida se extiende desde el río de Egipto hasta el Éufrates, incluye partes de Siria y Líbano, indicó en ese momento, haciendo referencia al discurso promovido por Herz. Sí, esto es un tema sionista, pero comentaremos desde cuándo viene esto. Aquí vemos un poco más, aquí nos dice abajo lo que tendría que ocupar, por lo que aparentemente el mapa que parece que es el que se quiere llevar a cabo. 100% de Palestina, 100% de, la parte todo lo del Jordán, 100% del Líbano, 70% de Siria, 50% de Irak, 33% de Arabia Saudí y abajo debe haber un poco más, porque también está inclusive partes de Turquía. Así que, no es poca cosa. Aquí estamos hablando de Siria, que es un gran ejército. Irak, en este momento ya quizás no, pero está cada vez más estrechamente ligado a Irán, todos ligados a Rusia. Luego tenemos a Arabia Saudita, qué gran problema. ¿Y qué pasa con los acuerdos de Abraham? Pues ya veremos cómo las cosas van a ir, ya veremos, porque al final Dios es el que puede poner los límites aquí. Esta ideología evolucionó posteriormente hacia un marco estratégico para el régimen israelí en Asia Occidental, tal como se esboza en el plan Oded-Yinon. El plan, detallado en un artículo titulado Una estrategia para Israel en la década de 1980, fue redactado por el exfuncionario israelí Obed-Yinon y publicado en 1982 en la revista hebrea Kibunim, asociada a la Organización Sionista Mundial. El plan fue traducido al inglés en 1982 por el activista antisionista Israel Shanhak, pero parece que era judío, quien anotó en el prólogo, en un artículo altamente revelador publicado en la revista de la Organización Sionista Mundial Kibunim, Obed-Yinon aboga porque la estrategia israelí en la década de 1980 tiene como objetivo redibujar el mapa del Oriente Medio, Asia Occidental, fragmentar los estados árabes y convertirse en efecto en una superpotencia regional. Ya lo dije y lo haremos. En un momento también mostraremos toda esa oposición judía que también hay al Estado de Israel. Algunos directamente al Estado de Israel y otros quizás no al Estado en sí, pero a las políticas actuales del Estado de Israel, porque habría que preguntarse por qué esta gente no tiene voz. ¿Por qué esta gente, que muchos viven en Estados Unidos, en Europa, algunos hasta en Israel, por qué en Occidente no tienen voz? ¿Por qué los judíos que se oponen a lo que está haciendo Israel, nadie parece que le interesa? Parece que sí interesa parecer que Israel es todo unificado, todo monolítico y todos van a una, pero no es así. Y nosotros les daremos voz también a esta gente. Elementos claves del plan Oded-Yinon. El tema central del plan Yinon era que Israel podría fortalecer su dominio regional fomentando la inestabilidad, el conflicto interno y la eventual fragmentación de los países de su vecindario. Sí, hasta cuando han tenido que hacer atentados terroristas a judíos que vivían en Irak o en otros lugares, lo han hecho. Sí, y me refiero al Estado de Israel. Cuando han tenido que sacrificar a los suyos para poder justificar, digamos, atentados de falsa bandera contra propios judíos fuera de Israel, pues también lo han hecho. Al debilitar naciones como Irak, Siria y Egipto, podrían prevenir la formación de un frente árabe unificado, de acuerdo con este plan promovido por destacados sionistas. Vamos a ver un poco aquí ya el plan. Fragmentación de los estados árabes. El núcleo del argumento de Yinon es que la seguridad y el dominio a largo plazo de Israel estarían mejor asegurados debilitando y desmembrando los estados árabes vecinos. Creía que las fronteras establecidas por las potencias coloniales tras la Primera Guerra Mundial, especialmente bajo el acuerdo Sykes-Picot, crearon estados multiétnicos inestables como Irak, Siria y Líbano. Yinon vio esto como una oportunidad para que el régimen israelí ocupante se beneficiara de su fragilidad inherente. División de Irak. Yinon recomendó dividir Irak en tres entidades separadas. Un estado chií en el sur, un estado suní en el centro y un estado kurdo en el norte. Esta fragmentación estaba diseñada para debilitar la capacidad de Irak
de representar una amenaza unificada para Israel. Pero ahora ya lo es. Debilitamiento del Líbano. El plan también se centró en Líbano, que ya se encontraba inmerso en una guerra civil en el momento en que Ginón escribió. Propuso la fragmentación permanente del Líbano en estados más pequeños y homogéneos étnicamente, reduciendo su capacidad para actuar de manera coerciva. Esto ocurrió mucho antes de que Hezbollah emergiera en la escena. Claro, Hezbollah es de 1982, cuando vino el ataque de Israel al Líbano y surgió esta facción de resistencia. Ahora, da un poco de... Es terrible cuando ves a esta gente que diagrama a las naciones, a los pueblos, partimos a este en 4, a este en 3, a estos los mandamos para acá, a estos los mandamos para allá, a este si hay que exterminarlo, lo exterminamos, como si se tratara de un hormiguero, ¿no? Bueno, y realmente muchas de esta gente, y no solo israelíes, vamos a ser justos, muchas de las élites del mundo entero nos ven a los pobladores, a los de a pie, sí, como hormiga o menos, porque a lo mejor la hormiga le sirve para algo, pero nosotros parece que solo somos una molestia. Desintegración de Siria. Según el plan Ginón, Siria debería ser dividida en regiones distintas basadas en líneas étnicas y religiosas: alawitas, sunitas, drusos y kurdos. Una Siria fragmentada sería menos capaz de desafiar las ambiciones territoriales de Israel, particularmente en lo que respecta a los altos del Golán. Y ya vemos lo que está pasando en Siria. Egipto. Ginón sugirió que Egipto también podría enfrentar inestabilidad interna, lo que sería ventajoso para Israel. Un Egipto debilitado limitaría su influencia como potencia regional, reduciendo la probabilidad de que se desempeñara un papel de liderazgo en coaliciones árabes contra Israel. Aquí tenemos, sí, no nos dice nada, por ejemplo, de Arabia, de Turquía, claro, es que están más lejos y son palabras mayores también. El impulso israelí por el dominio regional y la expansión territorial también se reflejó en el plan Alon, Alon, desarrollado por el líder militar israelí Yigal Allon en 1967. Este plan tenía como objetivo delinear las futuras fronteras de la entidad sionista a través de la retención estratégica de territorios claves. Aquí vemos un poco más el mapa del Gran Israel. Elementos claves del plan Allon: zonas de seguridad. Quizás no está todo tan... Bueno, quizás sí, por eso digo, lo que nos llega es un poco especulativo. ¿Es el plan real este mapa o hay distintos planes y han ido viendo cuál es el más asequible quizás? Zonas de seguridad. Un aspecto central del plan era mantener partes estratégicas de la Cisjordania ocupada, particularmente el Valle del Jordán, y las regiones montañosas para servir como un área de amortiguamiento entre la entidad sionista y Jordania. Devolución de áreas árabes densamente pobladas. El plan proponía devolver partes de la Cisjordania ocupada con una alta población palestina a la jurisdicción jordana o bajo control local palestino, con el fin de evitar la incorporación de una gran población árabe en los territorios palestinos ocupados. Franja de Gaza. El plan Allon abogaba por la anexión de la Franja de Gaza al régimen israelí, junto con una propuesta para reubicar a la numerosa población de refugiados de Gaza en otros países árabes o bajo administración jordana. Altos de Golán y península del Sinaí. El plan implicaba la retención de los altos del Golán ocupados, mientras que la península del Sinaí, capturada de Egipto, era vista más como una posible moneda de cambio para futuras negociaciones de paz con Egipto. Sí, todo lo que es la península del Sinaí, donde el mundo en general cree que ahí está el monte Sinaí, pero no. La mentalidad expansionista israelí, que fue recientemente expuesta por los comentarios de Smotrich, ha sido recibida con condena global, con internautas denunciando la noción del expansionismo israelí. A veces también no es que alguno se va de boca, que puede ser, a veces también está planificado, está calculado este tipo de cosas, de ir soltando. A veces no lo va a decir quizás el primer ministro, pero lo lanza un ministro, alguien medianamente importante, para ver la reacción. Y se va, entonces, se va valorando las reacciones que hay en el mundo. Muchas veces, a veces también se hacen por esto. A veces hay gente que se va de boca, pero a veces está calculado. Está planificado para ir, valorando las reacciones y preparando también el terreno para que la gente vaya aceptando la realidad de lo que va a venir. El académico británico y productor de televisión David Miller recurrió a X,
antes conocido como Twitter, para compartir un mapa de la llamada Gran Israel o del llamado Gran Israel, señalando la naturaleza de larga data de las ambiciones territoriales de Israel. ¡Sorpresa! Los árabes siempre tuvieron razón sobre un Gran Israel. Siempre ha sido el plan, escribió Miller, como diciendo, sí, mira, los árabes lo decían y no estaban locos. No, porque los árabes los conocen. Ellos saben lo que quiere Israel. Una usuaria llamada Rula Al-Kawasmi publicó el mapa de la llamada Gran Israel, o del llamado, no sé, bueno, por qué lo dice así en femenino, incluyendo los estados abarcados en la ideología, junto a una imagen del mapa como un emblema en el uniforme de un soldado israelí. Ese es su plan, comentó. También pueden hacer lo mismo con un soldado. Mira, que sea un solo soldado, para que no digan que es cosa de todo el ejército, pero también va colando, por algo lo dejan. Aquí vemos que hay mucha ingeniería social y trabajan de esta manera también. Pero también el hombre es hombre y hace cosas, a veces cada uno hace lo que se le da la gana en cualquier momento. Estas cosas también pueden pasar. Kenneth Nichols O'Keefe, un activista estadounidense, irlandés, palestino y exmarine de Estados Unidos y veterano de la Guerra del Golfo, reiteró advertencias similares. Correcto, advertí sobre esto hace más de 2 décadas y la mayoría no pudo comprenderlo, afirmó O'Keefe, subrayando la naturaleza de larga data de su preocupación. Un usuario llamado Dierich Kadora minimizó la viabilidad de la ideología expansionista, describiéndola como un sueño irrealizable. Comentó, eso es un sueño irrealizable, pero es bueno conocer sus intenciones. Bueno, quizás a lo mejor no lo puedan llevar al cabo del todo, pero pueden hacer bastante. Nicole André Verdelé, un ingeniero radicado en Alemania, señaló las declaraciones abiertas de los funcionarios israelíes respecto a la creación de un Estado judío que se extendía más allá de sus fronteras actuales. También advirtió sobre las graves consecuencias de tales ideologías en la región. Los israelíes no ocultan sus planes de crear un Estado judío que incluya a Jordania, Arabia Saudí, Egipto, Irak, Siria y Líbano. El ministro de Asuntos Exteriores, Bezalel, sí, parece Azazel, ¿no? Bezalel Smotrich, vaya, ¿no? El mismo Smotrich, lo reiteró recientemente. Estamos ante una guerra en Oriente Medio, Asia Occidental, que matará a millones. Las armas estadounidenses deben ser detenidas, advirtió. Esta persona, Akbari, es un periodista con sede en Teherán. Bueno, aquí estamos, el que escribe esto es Aidez Akbari, un periodista con sede en Teherán, ya sabemos, publicado por un medio muy de izquierda de Latinoamérica, pero escrito por alguien que dice que tiene sede en Teherán, pues quizás sea iraní, no lo sé, pero está en Teherán, está en Irán. ¿Qué es lo que hay aquí? Bueno, el Gran Israel, hay que decir algo, esto viene de una promesa dada a Abraham, que incluía, yo personalmente creo que incluía más de lo que dice ahí, creo que la península arábiga prácticamente era entera, pero bueno, ahora han trazado una línea recta desde donde termina el Nilo a donde termina el Éufrates, pero bueno, más allá de lo que sea, ellos quieren llevar a cabo esa promesa dada a Abraham, sí, hace 4000 años. Luego se dio otra promesa más pequeña, que es prácticamente lo que tienen ahora, que es la que se dio a Moisés en el Sinaí, porque eso ya entraba dentro de otro pacto. Cada pacto había una condición, básicamente la obediencia a los mandamientos. Y ese pacto incluía una tierra. Ese pacto también estaba limitado por el tiempo. Era condicional a la fidelidad de los judíos. Por eso el pacto, luego el pacto Abraham, el Gran Israel, quedó totalmente desechado cuando los judíos, el reino de Israel, que fue totalmente, digamos, destruido por Asiria, luego Judá fue llevado por los babilonios, es decir, el Gran Israel prácticamente en un momento ya quedó totalmente desechado y Dios le conservó el territorio más pequeño. Los otros nunca pudieron alcanzarlo porque nunca fueron fieles. Pero luego de la crucifixión de Jesús y con el apedreamiento de Esteban en el año 34 de esta era, los judíos quedaron totalmente fuera del pacto con Dios para siempre. Los judíos dejaron de ser la nación de Dios. Esto estaría muy bien que los evangélicos y también los católicos y también los adventistas y ortodoxos y el mundo cristiano lo supiera y lo aprendiera.
ellos quedaron totalmente fuera del pacto. Rechazaron al Mesías, rechazaron a la iglesia que el Mesías fundó y se acabó la nación de Israel como el pueblo de Dios, como la iglesia de Dios. A partir de ahí, el evangelio pasó a los gentiles, a partir de ahí los judíos pueden salvarse igual que cualquier persona, aceptando por la fe en Jesucristo, pero ellos ya nunca más, por lo menos de parte divina, nunca más volvían a tener derecho a esa tierra. Bíblicamente no tienen derecho a esa tierra. Ahora, esto viene de 1890 y pico, de Theodor Herzl. El sionismo es realmente, ¿qué es el sionismo? El sionismo es un instrumento de un poder que está por detrás. Y el sionismo, si nosotros miramos, la mayoría de los sionistas sí, son más estos judíos askenazis, que muchos vienen no de la línea de Sem, que viene del reino de Hazaria. Ahora hay gente que también que dice que esto es un mito, que todo esto de Hazaria no existe. Bueno, sí, claro que sí. Pero ¿quién maneja? ¿Quién realmente ha querido? ¿Desde cuándo viene la idea de Jerusalén? Nos tendríamos que remontar a prácticamente 1000 años. Y no es que ahí nació, pero hace 1000 años hubo un papa que dijo, Dios lo quiere, que al grito de Dios lo quiere, mandó cantidad, millones de personas, soldados, niños, hombres, campesinos, hasta Jerusalén, las famosas cruzadas, porque ya se quería Jerusalén. ¿Para quién? Para el Papa. El sionismo no es más que un instrumento moderno de esta misma ambición papal, porque arriba de todo, el papado arriba es cuestión judía. Los que crearon el Vaticano son los mismos que crucificaron a Jesús, los dirigentes judíos, los que sobrevivieron, por supuesto, los que sobrevivieron. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿no? Bueno. Pero como no se pudo en la época de las cruzadas, cuando ellos vieron que ya era momento, vieron que quizás la cosa estaba propicia para hacer lo que habían querido de siempre, que era poner el trono papal en Jerusalén, pues lo de las cruzadas salió mal, lo de los templarios especialmente, básicamente todo estaba centrado en la orden templaria, no funcionó y luego tuvieron que buscar métodos, tuvo que pasar mucho tiempo y se creó el sionismo. Sí, los Illuminati, los Rothschild, todo cuestión jesuita, y luego vino el sionismo y se pudo empezar a implementar esta vez sí el Gran Israel. Comenzó con el Estado de Israel en 1948, pero ahora van a más. Por eso hay un poder que es el que está manejando Israel, que está manejando al sionismo, el que está manejando a los banqueros, el que está manejando a Estados Unidos, a la Comisión Europea, que es un gran poder que está afianzado en Roma, aunque con sus tentáculos en Londres, en el sur de Alemania, en París, en Washington, por supuesto, pero es un poder que está afianzado en Roma, que es el que está detrás de todo esto. Y esto es lo que hay que saber. ¿Hasta dónde podrán llevarlo a cabo? Yo no lo sé, pero seguro que expandirán bastante estas fronteras. Y vamos a terminar, vamos a ver una cita, también para entender por qué realmente se quiere esa tierra. Esto es de Fe y Obras, de Ellen White. Esto es muy escatológico, todavía faltan más de 1000 años para esto. Cristo baja sobre el monte de los olivos, de donde ascendió después de su resurrección, y donde los ángeles repitieron la promesa de su regreso, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, descansa en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo, su pueblo y los ángeles entran en la santa ciudad. ¿A dónde baja la nueva Jerusalén? Cuando ya sí empezará la eternidad gloriosa para siempre, después del juicio final, después de que ya no quede, hasta cuando dice la Biblia que Satanás dejará de existir. ¿En dónde baja? Monte de los Olivos, Jerusalén. ¿Dónde estaba el que un día fue el trono de Dios en la tierra? En Jerusalén. ¿Dónde se quiere poner Satanás cuando venga como si fuera el mismo Jesucristo? Cuando intente falsificar la segunda venida de Jesús. ¿En Washington? ¿En Roma? ¿En Londres? ¿En Beijing? ¿En dónde? En Jerusalén. El trono de Satanás, que es el trono del Papa, tendrá que estar en Jerusalén, preparado en su templo, en su falso templo, el tercer templo, para que el falso Mesías pueda ocuparlo. Por eso lo que se quiere es Jerusalén, por eso esta guerra no acabará,
Por eso Jerusalén tampoco, el Estado de Israel tampoco desaparecerá, como ahora algunos dicen. No, que Kissinger dijo, no, esto va a ir a más. ¿Hasta dónde llegarán? ¿Hasta dónde expandirán sus fronteras? Solo Dios lo sabe, pero lo intentarán y agrandarán el territorio. Y el tercer templo estará ahí, y el Papa pondrá su trono ahí, y Satanás se sentará. Sí, eso ya será en 2030, pero se cumplirá. Como siempre, los invitamos a que vean todo el material, no solo algunas cuestiones, no solo profecías, todo el material. Si queremos realmente ser parte de este grupo que un día entrará por las puertas de esta gran ciudad. A los que quieren colaborar, los datos, muy agradecidos a todos por todo el esfuerzo, por toda la energía, por todos los que colaboran en el sentido que sea con esta obra. Que Dios los bendiga. Maranata 2031.